¿Cómo están, hermanos? Buenos días, me da gusto saludarles. Bienvenidos a este tiempo de devocional de miércoles de la Iglesia Bautista Peniel. Espero que todos ustedes estén gozando de las bendiciones del Señor y pues espero también que este devocional del día de hoy sea de edificación y de ánimo para todos nosotros. Voy a pedirles que oremos, hermanos, y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Oramos. Padre celestial, te exaltamos y glorificamos porque tú eres Dios, porque para siempre es tu misericordia, perdón, y porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Señor. Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados y rogamos que en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo nos perdones y nos limpies de toda maldad. Señor eterno, gracias por lo que en tu palabra tú nos das y nos muestras, Señor, en cuanto a la importancia de la conversión del creyente en un corazón genuino y verdadero. Y también por el testimonio que nos has dejado en tu palabra, en el libro de los Hechos, capítulo 26, en cuanto a la conversión de Pablo y el testimonio que da al rey Agripa y a Festo. Testimonio fuerte, Señor, que nos invita a nosotros a tomar pautas del testimonio de Pablo en cuanto a su conversión y el producto de su conversión, Señor. Pues vamos a tomar este tiempo y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues el domingo, hermanos, hablamos de que una iglesia sana entiende este punto fundamental de la conversión del creyente. Hablamos de que la conversión es precisamente el cambiar de vida, es ya no ser la misma persona o regresar a Dios. Son los puntos importantes. Cambiar de vida, ya no ser la misma persona o regresar a Dios. Mientras arrepentimiento es, hermanos, enderezar el rumbo, ¿verdad? La conversión realmente habla de cambiar de vida, una transformación o regresar al Señor. Y pues un testimonio muy fuerte que tenemos en las Escrituras es la conversión del apóstol Pablo, cuando es llevado por los principales de Jerusalén, es decir, el Sanedrín, es llevado y arrestado y lo llevan ante el rey Agripa en aquel tiempo, el rey Agripa, para que compareciera de manera de juicio ante él, y Pablo hace una defensa, pero su defensa, hermanos, fue más el testimonio de su conversión a Cristo y cómo Pablo se encuentra a Cristo en su vida. Y este día, hermanos, pues yo les pido que vayan conmigo a Hechos capítulo 26. Vamos, yo les voy a ir leyendo ciertas porciones del pasaje, porque como es casi todo el capítulo, les voy a ir leyendo y explicando algunas porciones del pasaje, mostrándole algunos puntos a ustedes importantes y cuáles son las pautas o ejemplos que podemos tomar nosotros precisamente de la conversión de Pablo. Aquí hablamos de que Pablo es ejemplo de conversión genuina. ¿Quieres encontrar un ejemplo vívido de una conversión verdadera y genuina delante de Dios? La vida de Pablo, hermanos, el testimonio de Pablo es uno de los más importantes, no el más importante, pero sí de los más importantes en cuanto a personas que no conocían del Señor, es más, perseguían el camino del Señor, se encuentran con Cristo y entonces su vida es netamente transformada. Pues Pablo está presentándose ante al rey Agripa. Y les voy a leer desde el versículo 1, hermanos, ustedes me siguen, Hechos 26, dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Hermanos, ese punto de extender la mano, sobre todo la mano derecha, es que él estaba, de alguna forma, hermanos, hablando en verdad, estaba bajo protesta de decir verdad. Entonces, cuando él levanta la mano derecha, está reconociendo al rey Agripa, precisamente como el monarca, pero además está bajo protesta de decir verdad. Dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya que defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego me oigas con paciencia. Entonces ahí Pablo le está pidiendo al rey Agripa que escuche con atención lo que le tiene que decir. Ahora,
Les decía, la defensa de Pablo, hermanos, algo bien interesante, no era necesariamente defenderse, aunque él habla en defensa, hermanos, no era defenderse él mismo, sino ya Pablo está ocupando la oportunidad de rendir su declaración frente al rey Agripa y frente a Festo, hermanos, y aprovecha para hablar de Cristo y hablar del Evangelio e impactar la vida de sus oyentes. Es algo importante. Entonces, comienza a decir en el versículo 4, mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Pablo era conocido como un religioso de sus tiempos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta, nuestra religión, vivía como fariseo, ¿no? En otros textos, Pablo en Gálatas y también en Hechos capítulo 8 dice, eh, dice también que Pablo era de la escuela de Gamaliel, hermanos. Entonces dice, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Entonces, Pablo está diciendo, todo mundo sabía de quién era yo, todo el mundo sabía quién era yo antes de Cristo en mi vida. Así que un primer punto que podemos ver en cuanto al testimonio, el ejemplo del testimonio de Pablo, es que hubo testimonio de la vida de él, de la vida de Pablo, sin Cristo, antes de su conversión. Mucha gente sabía quién era Pablo, hermanos. Mucha gente sabía que Pablo no era cristiano, que al contrario era de las líneas de las sectas más fuertes y sólidas en el mundo judío de su tiempo, que era el ser fariseo. Y entonces todo el mundo sabía que él no era cristiano, sabía con quién estaban enfrentándose. Es decir, los no cristianos daban testimonio de que Cristo era un hombre que no seguía a Cristo, pero que de repente se convirtió y fue tan fuerte la conversión de Pablo que ahora ya era parte del ministerio del Señor Jesucristo en este mundo. Entonces, algo importante que vemos en el testimonio del apóstol Pablo es que mucha gente daba testimonio de que él no era cristiano y que precisamente él experimentó una conversión genuina. Dice en el versículo 7, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué se juzga entre vosotros? Cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Y ahí, hermanos, él dice, no solamente saben que yo no era cristiano, saben que yo era de una secta judía y de las más sólidas. Y además, todos sabían quién era mi persona. Y luego dice, pero yo he experimentado una transformación, una conversión, y de repente suelta el punto importante del Evangelio, no el importante, pero el punto, hermanos, en lo cual nos termina dando esperanza, y es la resurrección de Jesucristo. En aquellos tiempos hablar de resurrección, hermanos, ante un rey y ante el mundo romano o griego, era una expectación muy grande. Entonces, de repente, imagínense, se está defendiendo, muestra precisamente que ya había mucha gente que sabía que él no era cristiano, mucha gente que daba testimonio que tuvo una conversión genuina y de repente da el vuelco y comienza a hablar del Señor Jesucristo, pero miren qué fuerte, habla de la resurrección. Entonces, primer punto que podemos observar ahí de la conversión de Pablo, hermanos, es que había gente que daba testimonio que Pablo experimentó una conversión, hermanos, radical, una conversión genuina. Fíjense, vayan conmigo a Gálatas 1, 21 al 24. Gálatas 1, 21 al 24. Vamos a observar que nos dice aquí las escrituras, Gálatas 1, 21 al 24, dice el texto. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorifican a Dios en mí. Entonces, hermanos, dan testimonio de que la gente decía, este hombre nos perseguía, este hombre era un fanático religioso y ahora se ha convertido al único y verdadero Dios por medio de Jesucristo. Entonces, también vamos a ver otro aspecto importante o interesante de lo que es el testimonio de Pablo. Fíjense, ya les leo de los versículos 9 al 11. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén.
Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, es decir, estuvo de acuerdo. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea, fíjense hermanos, estamos observando aquí cómo Pablo está hablando, regresa otra vez a su testimonio, hermanos, y dice, yo asolaba el camino de Cristo, yo consentía con la muerte de los cristianos y yo mismo castigué y lastimé en el cuerpo a muchos de los cristianos que en su tiempo estuvieron en mis manos y yo tenía la facultad de castigarlos por convertirse al camino del Señor. Hermanos, podemos observar aquí en el testimonio de Pablo que el fanatismo religioso, escarnecedor y blasfemo ese era Pablo, hermanos, antes de su conversión. Era un fanatismo, un fanático religioso, escarnecedor y blasfemo. Ese era Pablo, hermanos, hablando de la verdad. ¿Quién era yo antes de Cristo? Un punto importante para hablar de un testimonio, hermanos. No solamente era decir o apoyarse en el testimonio de la gente que nos conoce, como a Pablo de que él se había convertido, sino además de hablar de su pecado. Es quién era Pablo en cuanto a pecados antes de conocer a Cristo, y él mismo se refiere como fanático religioso, escarnecedor y blasfemo. Y eso era testimonio también para los que le conocían, porque muchos decían, ya leímos Gálatas, él nos perseguía y ahora es el siervo del Dios viviente mediante el llamado que Cristo el Señor le dio. Así que fanático religioso, escarnecedor y blasfemo, ese era Pablo, hablando de ese hombre de pecado. Y ahora para dar el contraste de quién era Pablo después de haber conocido a Cristo. Fíjense, vayan conmigo a primera epístola a Timoteo, y dice los versículos 2 al 13. Primera epístola a Timoteo, versículos 2 al 13, dice, perdón, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Fíjense, hermanos, qué ser tan lleno de gracia es nuestro Dios, que sabiendo quién era Pablo, hermanos, sabiendo quién era Pablo, lo eligió a él para que él fuese precisamente de entre los apóstoles el más prolífico en fruto de evangelismo en el mundo conocido en aquellos tiempos. Sabemos, hermanos, que en cuanto a fruto prolífico, el apóstol Pablo se le llama el apóstol de los gentiles. Y aún sabiendo Dios quién es el hombre tan pecador, blasfemo, perseguidor del camino de Cristo, Dios lo eligió para que fuese su siervo. Hermanos, también Pablo habla en otra de sus epístolas, hermanos, a los Corintios. Pablo dice que de lo más vil y despreciable ha elegido Dios para impactar al mundo. Y dice Pablo que entre esos está, él se considera de los más viles y despreciables de los seres humanos, pero de ese ser vil y despreciable Dios hizo un ser tan poderoso en instrumento en sus manos, es decir, en las manos de Dios, para hablar del Evangelio de Cristo, y efectuó en él una conversión genuina de tal manera que mientras antes él otra vez era blasfemo, hermanos, era perseguidor, era un escarnecedor, hermanos, y un fanático religioso, Dios borró esos pecados en Cristo y lo transformó de tal manera que fuese un instrumento poderoso en sus manos para dar testimonio a los gentiles. Entonces aquí podemos ver cómo va caminando, hermanos, el testimonio de Pablo en cuanto a cómo fue su conversión y todo lo que se venía dando después, antes y después de ella. Primero observamos entonces que Pablo no solamente hablaba de quién era él antes de conocer a Cristo, sino que mucha gente lo conoció, miles de personas supieron que él era el que asolaba a los cristianos y dan testimonio de su conversión. Y luego también Pablo, hablando de su conversión, hace la diferencia entre el hombre que era blasfemo, religioso y escarnecedor, ahora un hombre que era lleno de paz y que llevaba el evangelio a todos los lugares del mundo conocido en aquel tiempo y que el Señor lo llevó. Ahora avancemos un poquito más, hermanos,
aquí en este texto de Hechos 26, ahora de los versículos 12 al 18, pongan atención, hermanos, lo que vamos a observar aquí. Dice, ocupado en esta iba y yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, lo cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe lo que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjense, Cristo impactó y convirtió el corazón de un fariseo, de un fanático religioso. Muchos hermanos pensamos que habiendo tantas religiones, filosofías hoy en día, hermanos, no pensamos que nadie va a poder hablar o transformar o impactar el corazón de aquellas personas que no conocen o rechazan a Cristo debido precisamente a su fanatismo religioso, debido a su filosofía humana, hermanos, u otras cosas. Pero aquí podemos ver, hermanos, que Dios es el que tiene el poder. Cristo tiene y tuvo el poder para transformar la vida de un hombre que no solamente era blasfemo, que era perseguidor y escarnecedor, sino que Cristo tuvo el poder de transformar la vida de un hombre tan religioso, tan fanático como Pablo, hermanos, y de ahí convertirlo al camino de Cristo y utilizarlo como un instrumento otra vez poderoso en sus manos para que mucha gente conociera de los no judíos, mucha gente del mundo conociera que Jesús es el Señor. Así que algo importante es que cómo es que Pablo pudo convertirse, hermanos. No solamente es que se daba testimonio de Pablo de quién era él antes y después de Cristo. No solamente, hermanos, Pablo daba testimonio de su vida pecadora antes y después de Cristo. Bueno, antes de Cristo y ya después quién era después de Cristo, sino que ahora Pablo está hablando de su conversión, pero el propósito de hablar de su conversión hacia el rey Agripa y hacia Festo, hermanos, era mostrar que Cristo es el que tiene el poder de convencer, tiene el poder de transformar, es decir, de convertir el corazón del hombre. Fue Cristo quien con su poder, hermanos, convirtió el corazón de un hombre tan blasfemo y de un hombre tan fanático religiosamente como fariseo, que era el corazón de Pablo, la vida de Pablo. Fíjense, si están conmigo ahí, regresamos tantito ahí en Hechos, en el capítulo 9, perdón, había dicho hace rato 8 y no es Hechos 9, y vamos a ver Hechos 9 del 1 al 4, y dice así el texto. Hechos 9 del 1 al 4 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, de los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fíjense, hermanos, Saulo llevaba una comisión de parte del sumo sacerdote de ahí de Jerusalén, hermanos, para que fuese a Damasco y a otros lugares, hermanos, donde aún el sumo sacerdote, tenía jurisprudencia religiosa y asolara el camino de Cristo, asolar a los discípulos del Señor. Y aquí podemos observar, hermanos, cómo se sigue dando testimonio de cómo él llevaba una comisión y Cristo, hermanos, intervino en el momento justo de la vida de Pablo para que dejara ese camino en el cual tenía encomendado por el sumo sacerdote y se convirtiera a Cristo. Y ahora la gran comisión que ya tenía Pablo no era asolar el camino, sino expandir el camino de Cristo. Tenía que expandir el camino de Cristo
por todo el lugar que él pisara. Así que, hermanos, podemos ver cómo Cristo, hermanos, impactó la vida de Pablo, y eso es así. Nosotros llegamos a Cristo, amados hermanos, nosotros hemos llegado a Cristo no por nuestras propias fuerzas, no porque nosotros hayamos elegido a Cristo, sino nosotros llegamos a Cristo, amados hermanos, precisamente porque es Cristo quien va a impactar nuestra vida, va a ser Cristo por medio de su Espíritu y su palabra quien va a impactar nuestra vida y nuestro corazón. Si leemos ahora, hermanos, de los versículos 19 al 23, regresando a Hechos 26, Hechos 19, 23, regresando al versículo, al capítulo 26, pero de los versículos 19 al 23, dice el texto: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz del pueblo y a los gentiles, es decir, la luz a Israel y a los gentiles. Observen, hermanos, cómo sigue dando Pablo este testimonio. Ahora, estoy compartiendo esto con ustedes, hermanos, para que podamos ver de alguna forma el proceso del testimonio de conversión de Pablo, que lo está dando en diferentes facetas, hermanos. Hagan de cuenta que pareciera que Pablo bosquejó la forma que él iba a testificar. No estoy diciendo que él lo hizo, pareciera, hermanos, que Pablo bosquejó la forma en que iba él a testificar ante el rey Agripa y ante Festo, y lo hizo de tal manera que el proceso en que fue hablando de su conversión, el propósito de Pablo era ir impactando en cada bloque de ese proceso el pensamiento y el corazón de los que le estaban escuchando, sobre todo el rey Agripa y Festo. Vean, primero, hermanos, otra vez, como que recapitulo un poquito, es en el testimonio de Pablo. Él habló, hermanos, de que había otros que precisamente testificaban quién era Pablo antes de Cristo, quién era el Pablo pecador y blasfemo antes de Cristo, y testificaban quién era él para el propósito de que él, el rey escuchara una conversión genuina, de un Pablo pecador a un Pablo que ahora ya era ministro del rey, y de Rey de Reyes y Señor de Señores. Para esto, para hablar de su conversión, aunque no solamente otros testificaban quién era Pablo antes de conocer a Cristo, Pablo se tomó de quién era él, del viejo hombre que él era, hermanos, hablando de sus pecados, de aquellos pecados muy fuertes por los cuales se le conoció como el perseguir a los discípulos de Cristo al principio, para fortalecer su verdadera conversión. Después, él está testificando que esto no pudo haber sido si no es porque Cristo sale al encuentro de su vida y haya sido Cristo quien transforma su mente y su corazón y lo lleva a una transformación genuina. Después de esto, entonces, Pablo ya entra a un punto importante. Bueno, si hay gente que sabe quién era yo antes de Cristo, quién era el viejo Pablo, y también les estoy hablando de quién era Pablo en ese viejo hombre en cuanto a pecados, y cómo Cristo fue el que transformó mi vida y me llevó a una conversión genuina. Ahora Pablo está testificando, hermanos, de la respuesta que él tuvo tras la conversión que Cristo hizo en su corazón. Y la respuesta, hermanos, que Pablo tuvo tras la conversión que Cristo hizo en su corazón fue una vida de obediencia y transformación. Vean qué importante. Aquí Pablo va hablando, vamos a decir, un poquito acelerado en cuanto al proceso de su conversión y transformación, pero está diciendo frases, hermanos, y palabras muy importantes. Fíjense otra vez, versículo 19 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra y Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, hermanos, lo que está aquí mostrando Pablo dice: yo no fui rebelde. Lo que está diciendo es: yo obedecí al mandato de mi Señor de ir y predicar el evangelio por todo el mundo. Él obedeció y habla precisamente que él fue transformado
a ese hombre de obediencia, después de un hombre rebelde, él fue transformado en un hombre de obediencia, hermanos, y da testimonio de esa transformación, da testimonio de una vida de obediencia. Si van conmigo a segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, vamos a segunda epístola a Timoteo, capítulo 4. Está pasando aquí. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 4. Y vamos a ver el versículo 7. Dice, segunda de Timoteo 4, 7, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Se dan cuenta? Por demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Fíjense, hermanos, Pablo está dando testimonio a Timoteo y a la iglesia de Timoteo, que él experimentó una conversión tan grande, de tal manera que su vida se convirtió en una vida de obediencia y de una vida de fruto y por supuesto una vida de transformación. ¿Quién de nosotros podríamos decir, hermanos, a ciertas alturas de nuestra vida, como Pablo está diciendo a su auditorio, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe? Y esto no puede ser, hermanos, si no es que se haya experimentado una conversión genuina como la que Pablo experimentó en aquel día cuando se enfrentó a Cristo en el camino a Damasco, o Cristo más bien enfrentó a Pablo en el camino a Damasco y convirtió el corazón de Pablo y también lo convirtió a él, hermanos, en un hombre que fuese instrumento muy poderoso en sus manos. Entonces, otra vez, hermanos, observen cómo es el proceso del testimonio de la conversión de Pablo. Les digo, no es necesariamente que Pablo dijo, yo voy a testificar y este es mi bosquejo, pero si podemos ver el proceso de cómo Pablo fue hablando de su conversión, importante. Ese proceso captó la atención de su auditorio, sobre todo del rey Agripa y de Festo, que era un oficial que tenía a cargo resguardar a Pablo. Entonces, el proceso en lo cual Pablo compartió su conversión ante estos hombres impactó, hermanos, sacudió de alguna manera el corazón de estos hombres. Fíjense, como hablamos de que Pablo, después de experimentar una conversión genuina por medio de Cristo y por el poder de Cristo, se convierte de un hombre rebelde a un hombre obediente y transformado, hermanos. Nosotros también cuando nos encontramos con Cristo, desde que conocemos y reconocemos, hermanos, a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos una tarea, no solo Pablo, no solo los pastores, no solo los líderes de una iglesia, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos una gran tarea, tenemos una gran comisión. ¿Te suena? Tenemos una gran comisión. ¿Te suena? ¿Has escuchado esto alguna vez? Dice Mateo 28, dice en el Evangelio de Mateo capítulo 28, voy a leerles desde el versículo 18 al 20, dice Mateo 18, Mateo 28, del 18 al 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya se dieron cuenta, no solamente esa misión no fue dada a Pablo nada más, sino que tiempo antes de que Pablo conociera de Cristo, hermanos, esta comisión ya Cristo se la había dado a sus discípulos, a sus apóstoles y a todo aquel y aquella persona que haya puesto su fe en él. Todos, hermanos, somos llamados a la obediencia y a la transformación y todos tenemos el llamado, hermanos, de proclamar y expandir el evangelio, el evangelio en todas las naciones. Entonces, hay que ser obedientes a ese llamado, hermanos, hay que mostrar transformación en Cristo y esto es cumplir la gran comisión. Un ejemplo que podemos ver en Pablo. Regresamos ahí a Hechos 26 y ahora vamos a leer de los versículos 24 al 29 de Hechos 26. Dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y cordura, pues el rey sabe estas cosas delante de quien hablo, también con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey,
Agripa, a los profetas, yo sé que crees. Fíjense cómo está apelando. Pablo está apelando a la conciencia y aún al conocimiento religioso que hay, hermanos, en la mente del rey Agripa, y le dice: ¿crees, oye, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Está apelando a su conciencia y al conocimiento religioso. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. O sea, teniendo temor de lo que estaba escuchando, hermanos, Agripa le dice a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales, el cual yo soy, excepto estas cadenas. Es decir, Pablo dijo: yo quisiera que este testimonio te llevara a una conversión como me ha llevado a una verdadera conversión a mí. Entonces, termina el texto diciendo: cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa indigna, ni de muerte, ni de prisión, hallamos en este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Cuando los judíos en Jerusalén apresaron a Pablo, hermanos, y lo estaban entregando también a las autoridades romanas, Pablo, para que no se sobrepasasen las autoridades romanas y no tentaran contra su vida, como también ciudadano romano. Recuerdan que también él decía que era ciudadano de Roma, puesto que él también venía de Tarso, hermanos. Apela al César, y un romano, hermanos, no podía ser juzgado de muerte, sino que tenía que llevarse a juicio, ¿verdad? Entonces, como Pablo apeló a César como ciudadano romano, pues él tenía que llegar hasta los tribunales de César para dar testimonio de lo que se le acusaba, hermanos. Entonces, si no, en ese momento Agripa y Festo hubieran dicho: lo ponemos en libertad, pero como él apeló a César, él tiene que llegar hasta el último tribunal. Es lo que está diciendo aquí en contexto. Pero lo que podemos aquí observar, hermanos, es que Pablo fue impulsado a hablar de la conversión en Cristo a todas las naciones. Es el mensaje del Evangelio, el mensaje de Pablo y el mensaje de todos nosotros, es que el mundo se convierta a Cristo, que el mundo se convierta de los ídolos al único y verdadero Dios, hermanos. Esto es parte del testimonio de Pablo. Después de ser un hombre pecador, blasfemo, escarnecedor, religioso, fanático, hermanos, hasta decir basta, ahora era un hombre que impulsaba con su propio testimonio y con sus propias palabras la predicación del Evangelio, y él cumplía la gran comisión, hermanos, de hablar de el Evangelio de Cristo a todas las naciones. Tenemos la tarea, hermanos, de hablar del Evangelio de Cristo para que todas las naciones se conviertan al único y verdadero Dios, hermanos. Eso es algo importante, ¿verdad? Que todas las naciones, según dicen en Filipenses, toda nación, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y no lo vamos a hacer si nosotros no damos testimonio de Cristo, pero no podemos dar testimonio de Cristo, hermanos, si nosotros no hemos experimentado precisamente, hermanos, una verdadera conversión a nuestro Señor. Recapitulo, hermanos, cómo fue el proceso del testimonio de Pablo ante el rey Agripa y ante el gobernador Festo, y cómo nosotros podemos tomar ejemplo, hermanos. Primero es que había gente que daba testimonio de quién era ese Pablo pecador antes de conocer a Cristo. Otros sabían que él era ese pecador y daban testimonio que ya no era ese pecador, sino que ahora era el siervo del Dios viviente. También Pablo daba testimonio de aquellos pecados tan fuertes que le caracterizaban, para hacer el contraste entre el viejo Pablo y el nuevo Pablo que había nacido a Cristo. Importante hablar de quién éramos aquellos, no, quiénes éramos nosotros, ¿verdad? Antes de Cristo, para hacer el contraste de que ya no somos iguales, porque hemos experimentado precisamente, hermanos, esa transformación genuina. Precisamente es parte del testimonio de lo que Cristo ha hecho con nosotros, hermanos, es que no ha sido por nuestra propia voluntad, que no ha sido por nuestro deseo, sino que ha sido Cristo quien, enfrentando nuestra vida por medio de su evangelio, ha sido el que por medio de su Espíritu Santo ha producido en nosotros, hermanos, la verdadera conversión, porque ha sido su Espíritu Santo quien nos ha convencido de justicia y juicio, ¿verdad? Pecado, justicia y juicio. Así que es importante, no por nosotros, sino por el poder y el amor de Dios, es que hemos experimentado, hermanos,
una conversión genuina. Y de ahí es que esto, si Cristo ha enfrentado mi vida, me tiene que llevar a la obediencia. Hay que cumplir, hermanos, no solamente transformarnos a la imagen de Cristo, sino que tenemos la responsabilidad de que todos, Pablo, los apóstoles, los discípulos de su tiempo y todos los discípulos de Cristo por todas las edades, tenemos que cumplir en obediencia esta gran comisión. Y por supuesto, hermanos, impulsar, poner nuestros recursos, nuestras habilidades, como lo hizo Pablo, poner nuestros recursos y nuestras habilidades para que así como Pablo en sus recursos y habilidades, el Evangelio de Cristo se expanda en todas las naciones, ¿verdad? Entonces, pues vamos a decirlo ahora ya de una manera más práctica, dirigido a nosotros. ¿Qué aprendimos entonces de la conversión de Pablo? Entonces, hermanos, es que los demás hermanos, la gente que nos conoce, debe dar testimonio de que efectivamente en nosotros se ha dado o hemos experimentado una verdadera conversión. Los demás dan testimonio de quiénes éramos en el viejo hombre y dan testimonio ahora de quiénes somos en el nuevo hombre y la nueva mujer que nacieron a Cristo. No debemos, hermanos, nosotros olvidar que Cristo nos rescató, ¿verdad? Para tener siempre presente nuestra conversión. Es decir, no debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Nunca olvidemos, así como Pablo, nunca olvidemos de dónde nos sacó el Señor y nunca nos olvidemos, hermanos, y demos testimonio de quiénes éramos aquellos antes de conocer al Señor. Ese es un punto importante para hacer el contraste entre el viejo hombre y el nuevo hombre y hablar de una conversión genuina. Recordemos que fue el Señor quien nos dio por su gracia la conversión de nuestro corazón. No fue por nosotros, no fue por nuestro deseo, no fue por nuestro capricho, sino que fue Cristo, hermanos, quien enfrentó nuestra vida con su evangelio, su espíritu y su palabra, y fue Cristo el que transformó nuestra vida y nuestros corazones. Son elementos que puedes tú poner cuando das testimonio de una verdadera conversión. Si en verdad has experimentado una conversión genuina, vive en obediencia, rindiendo frutos para el Señor. Si tú y yo realmente hemos experimentado una conversión genuina, hay que rendir obediencia y frutos para el Señor. Cristo quiere ver nuestros frutos después de una verdadera conversión. Y por último, no nos quedemos con una conversión estática, que nuestra conversión sea siempre activa, impactando a otros para Cristo. No te quedes tú nada más como vasija ahí apoderándote del Evangelio como un tesoro, sino que ábrelo para todos. Ábrelo para todos. No tengamos esa conversión estática donde solamente dejamos que Dios haga u otros hagan, sino que tengamos una conversión activa como la tuvo Pablo, en lo cual Pablo impactó la vida de mucha gente para que lleguen a los pies de Cristo. Pues hermanos, espero que el ejemplo de la conversión del apóstol Pablo y ese proceso que llevó en su conversión sea de ánimo también para nosotros en tomar estas pautas de cómo podemos nosotros testificar a otros, aún con nuestro propio testimonio, pero las pautas que tenemos que llevar tomando el ejemplo de Pablo, hermanos, esperando en que Dios nos permita dar un testimonio de una conversión genuina para que otra persona se convierta a Cristo, reconociéndolo como su Señor y su Redentor. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias porque tú nos das testimonios tan vívidos, tan reales y tan claros de una conversión genuina como fue la vida del apóstol Pablo, quien, Señor, en su vida anterior, antes de conocerse, fue precisamente, Padre, bien sabido por mucha gente que él asolaba el camino de Cristo, que él era un blasfemo y además era un fanático religioso. Y ya después de esto, en su conversión, todos daban testimonio de su conversión, de cómo genuinamente, Señor, ya era otro por la vida, porque Cristo se había enfrentado en su vida. Y también, Señor, reconocer de dónde siempre tú nos rescataste. ¿Quiénes éramos nosotros antes de conocerte? Y hacer el contraste entre quiénes éramos y ahora quiénes somos o debemos ser ahora que te tenemos en nuestra vida como Redentor y Salvador. Y también, Señor, cómo tú transformas nuestras vidas, Señor, de tal manera que eres tú el que ha convertido nuestro corazón y así nosotros hablar para que seas tú quien convierta el corazón de otros y poder llegar a la obediencia y a la transformación y así impactar, como Pablo lo hizo, en la vida de otros y muchas personas, porque no solamente a Pablo, no solamente a los discípulos del aposento alto, no solamente a los 12 apóstoles, sino a todos los que hemos puesto a lo largo de la historia de tu iglesia,
a todos nos has dado esta gran comisión de impactar, Señor, con el Evangelio de Cristo a otras personas y experimenten la verdadera conversión que solamente en Cristo tú puedes dar, Señor. Pues gracias, te pido que tú nos bendigas y nos guardes, Señor, y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Abrazos y bendiciones.